Si nosotros anulamos la Constitución del 93, se van a ir los inversionistas, se van a ir las empresas, no se van a ir ninguna. Y la prueba es la siguiente, ¿ya? La prueba es la siguiente para que vean que no estoy mintiendo. La Saur de Perú Copper Corporation, que tiene Toquepala, Cuajone y todas las minas de cobre del sur, que más o menos al año tiene ingresos por cerca de 10 mil millones de dólares, está en el Perú desde el año de 1950, la época de Odría. Ha invertido, reinvertido lo que nos ha robado acá en esa zona. Ha contaminado los valles. Pregunta, cuando se dio el golpe de Estado de Velasco Alvarado, ¿qué? Los gringos se fueron, se llevaron su empresa, no, siguieron haciendo negocios. Y el año 69 el gobierno militar le dio la concesión de Cuajón. O sea, eso de que se van los inversionistas, mentira, no se va a ir ninguno. Mil Fíjense, disculpas. hermanos de la Unión, de todo Piura y de todo el Perú, porque esto se escucha, esto lo retransmiten a nivel nacional, me escuchan casi en todas las regiones. Eso lo tengo pleno conocimiento y nuestra candidatura, hermano, está en una situación de avance continuo. Yo tengo el optimismo, hermano, de que vamos a pasar a la segunda vuelta, porque el análisis es el siguiente, ¿no? No va a haber candidato en la primera vuelta por la dispersión del voto. Y solamente, digamos, pasarán las dos primeras mayorías o minorías que se elijan, si es en este año, el próximo año o el 26. ¿Por qué? Porque la situación de la señora Boluarte es incierta. Ella se corre una vacancia a partir del mes de abril del próximo año. ¿Por qué? Porque el fujimorismo, el acuñismo, APP, Jorge López Aliaga, la gente de Acción Popular, ya estaba evaluando. Bien. Hay un eco ahí que no me Estábamos ayuda. diciéndole acá, doctor Ramón, estamos en un contexto difícil. Mire todo lo que está pasando. Eh, el 2026, doctor Ramón Ramírez, por favor, Julio, bájale volumen porque hay una interfaz, por favor. No, sí, sí, no, no. Mire, el 2026, la población va a castigar a todos estos partidos políticos que hoy están en el Congreso, que están haciendo leyes a diestra y siniestra que más bien perjudican a la población. Y es la oportunidad de que nazca un cuadro diferente. Yo he visto algunas publicaciones de jóvenes, doctor, se lo menciono, de jóvenes universitarios, que hablan de Ramón Ramírez como caballo ganador. Todo está en inscribir, o sea, existe la posibilidad de que la candidatura suya se acentúe ahí con la finalidad de revertir este momento. ¿Usted cree que es posible que Ramón Ramírez sea ese líder que espera la población en este contexto tan controvertido? Mire, nosotros tenemos un análisis claro, ¿no es cierto? Y cuando le digo nosotros somos equipos, ¿no? Nosotros no somos individualistas, equipos de profesionales, equipos de técnicos, equipos de analistas. Entonces nosotros hacemos una suerte de un cuarto de guerra cada semana, analizamos la situación política del país y tenemos claridad que las candidaturas de Keiko Fujimori, de Acuña, de López Aliaga están en caída por una simple razón, y eso es comprobable a nivel histórico, a nivel político mundial, ¿no? Todo el que gobierna, todo el que maneja el Estado, ¿no? Entra en un proceso de desgaste y de caída. El poder desgasta. Entonces, el gobernante, ¿quién es actualmente? La presidenta es Keiko Fujimori, hermano, no te equivoques, no es Dina Boluarte. Dina Boluarte es un cadáver, es una zombie, ¿ya? Porque ella está siendo utilizada por Keiko Fujimori, por César Acuña, por López Aliaga, que han colocado a los ministros. Esos 20 ministros son colocados por ella y le han dado un presupuesto multimillonario a López Aliaga, ¿no? Que es un ultraderechista, conservador, psicópata, que ha despedido a 5.000 trabajadores en el municipio de Lima. Entonces, si no hay esas candidaturas, a pesar de que ellos tienen millones de dólares, ¿no es cierto? Eh, Keiko Fujimori está siendo procesada, tiene una pena de 25 años de prisión en la cabeza por haber recibido dinero del banco de crédito, de las grandes financieras, de los grupos empresariales, de Confied, ¿no? Entonces, si tienen muchos recursos financieros, mucho dinero, su núcleo duro no llega ni al 8% de la votación.
Peor es el caso de Acuña. Usted ve los memes ahí, su núcleo duro no llega ni al 5%. Y peor con lo de López Aliaga, que no llega ni al 4%. Esa es la cruda realidad, hermanos. Entonces, si vamos a una elección con esa gente, evidentemente ellos van a perder. Acá va a haber un voto de castigo, un voto oculto. Acuérdese usted el año de 1980. Lo que le digo es verificable empíricamente. Los científicos hablamos con evidencia empírica. En 1980, el APRA hasta 1980 el APRA gobernaba con los militares, con Francisco Morales Bermúdez. Luego del golpe del 29 de agosto de 1975 hubo un cogobierno. El APRA logró, digamos, controlar el poder y armó la elección en el 80 para ellos continuar con ese proceso. Y se presentó Belaúnde, Bedoya Reyes, pero como ellos estaban en la oposición, el pueblo le dio un voto de castigo a los apristas. ¿Ya? Entonces ganó la elección de la UNE. En este caso va a suceder lo mismo. Sucedió lo mismo en el año de 1990, cuando apareció Fujimori, un don nadie, un desconocido. ¿No? ¿Quién era el candidato favorito? Vargas Llosa. Tenía todo el dinero del mundo, tenía apoyo de todos los canales. ¿Y cómo que es que gana un desconocido? El segundo era Alba Castro, que es el candidato del APRA, del gobierno, el oficialista. Y estaban Barrantes y Henry Piz. Todos los medios de prensa opinaban que la presidencia se tenía que definir entre los cuatro. Fujimori no existe. Entonces aparece Fujimori, 0%, un desconocido. Yo le digo porque soy testigo de eso. Yo le hice cuando era presidente ejecutivo del directorio de un grupo periodístico acá en Lima. Fujimori vino con un folder manila con su asesor de prensa a pedir la primera entrevista que se le hizo, me acuerdo, en diciembre de 1989. Yo no lo conocía, pero se presentó señalando que era un colega mío y que era profesor de la agraria. Yo era en ese momento profesor de San Marcos. Bueno, yo le digo por una cortesía que le da la entrevista. Así empezó la historia de Fujimori. ¿Ya? Nadie lo conocía. Su situación era peor que la que tengo yo en estos momentos, un ilustre desconocido. Él solamente quería ser senador de la República. Nada más. Primero quiso ser regidor. Belmont le negó la posibilidad de integrar su lista municipal. Entonces se aventó a hacer un partido, Cambio 90. El mismo, entonces, y Fujimori aparece ganándole a los ricos. En esa época, luego ya se convirtió en un sirviente de los ricos Fujimori. Lo mismo ha sucedido con Castillo. Vea usted el comercio del día 2 de abril del año 2021. Ahí están los cuatro caballos en el cual se iba a discutir la presidencia. Lescano, Keiko Fujimori, López Aliaga y este muchacho, el futbolista, el arquero. No existía Forsyth. Castillo no existía. Entonces la historia se va a repetir en el 2026. ¿Ya? Va a aparecer un candidato, lo que llaman outsider en la ciencia política, de afuera, que va a presentar una propuesta, ¿no?, renovadora al pueblo, y el pueblo cansado, ¿no es cierto? Mire, estamos 34 años con este modelo económico neoliberal, hermano de la Unión, 34 años a un gerente, a un presidente, a los presidentes, a los ministros, se le evalúa por los resultados que tiene frente al pueblo. Te pregunto a ti, tú que estás en la Unión, hermano, tú que estás en Piura, te pregunto, ¿tienes trabajo? ¿Tienes tu salud gratuita? ¿Tienes agua y desagüe? ¿Tus hijos tienen la posibilidad de tener una profesión, tener un ingreso, un patrimonio? ¿Tienes la posibilidad de tener una vivienda para que puedas vivir como ser humano? Doctor, ¿Tienes derecho a una pensión? Doctor, antes de continuar con eso, perfecto, han habido outsiders como sucedió el 80, como sucedió el 90 y como sucedió el 2000, a ver, hace poquito, el 2021. O sea, perfecto, también la gente se ha decantado de esas experiencias. ¿Qué lo diferenciaría a Ramón Ramírez de Castillo, de Fujimori y de Belaúnde del año 80? Primero, que yo soy un peruano
que trabaja, yo no soy un político profesional. Soy un peruano que trabaja desde los 15 años, hermano. Desde que tengo razón política y económica, trabajo. Empecé a mucha honra como vendedor ambulante. Ingresé a 3 universidades, ¿ya? Porque podía hacerlo, vi que era necesario y oportuno. Trabajo de los 15 años, hermano. Trabajo más de 50 años, ininterrumpidamente. Entonces tú averigua quién es Ramón Ramírez Lazo. No tengo ningún proceso judicial, hermano. No tengo ningún proceso judicial de violencia familiar. No le he pegado a ninguna mujer. No tengo antecedentes de ningún tipo. ¿Ya? Esa es la primera diferencia. O sea, soy un hombre honesto. Segundo, soy un hombre que tengo capacitación, soy un hombre capacitado, no soy un empírico, no soy una persona que va a hacer experimentos con los peruanos. He estudiado durante 36 años. Mire, por este hecho solamente yo me diferencio de los 60 candidatos que pueden existir. Ninguno de ellos tiene los grados, los estudios que tengo. Yo tengo 7 grados doctorales en universidades de prestigio, no universidades de Azángaro o online. 7 maestrías estudiadas, 4 profesiones. O sea, no me he dedicado yo a coimear, no me he dedicado yo a hacer cosas ilícitas en mi vida. Yo tengo un espíritu científico, así como la presidenta de México, que es una profesora de la Universidad Autónoma. Fíjese, es una ilustre desconocida presidenta de México. Tiene un solo grado doctoral, es doctora, me parece, en ingeniería química, ingeniería en ciencias. ¿Ya? Y es presidente de México, pero tiene claridad en su proyección. Yo tengo 7 grados doctorales, disculpen ustedes, no es vanidad, ni es egolatría, ni es narcisismo. Eso se llama responsabilidad, eso se llama disciplina, y eso es lo que yo quiero transmitirle a tus hijos, hermanos de la Unión, que tengan 2 profesiones, que tengan 7, 8, 9, 10, ahora lo pueden tener con la inteligencia artificial, que sean buenos médicos, que sean economistas, que sean químicos, que sean administradores. Se puede, no ambulando allá por la calle sin futuro, porque eso es lo que quiere Mori, es lo que quiere Acuña, que tus hijos no tengan futuro, que sean gente frustrada. Fíjese, me estoy dando 2 criterios. Soy un hombre honesto, probado, soy un hombre que trabaja de los 15 años, soy un hombre capacitado. Yo soy un hombre de equipo, yo no soy individualista. En cuarto lugar, a mí no me interesa ni me quita el sueño llegar a ser presidente. O sea, yo no tengo la sensualidad del poder como tiene todo político. Los políticos sueñan, adoran, se mueren. Es que no están frente a una pantalla de televisión, frente a una cámara de televisión. Yo no, para mí, si fuera necesario, no me gustaría salir. Tengo otro perfil. Y finalmente, hermanos, que no tienen ningún tipo de estigma, de mancha, digamos, judicial, policial o político. Entonces, toda mi vida he actuado también. No le he hecho daño a nadie. No tengo vicios. Yo no fumo, no bebo, no trasnocho. Ya, practico deportes sanos, artes marciales, juego fútbol, nado. Y tengo relativamente una salud. Porque hay muchos candidatos que se van a presentar que tienen más de 80 años, están descartados, es imposible, usted lo sabe como médico. A los 80 años hay de seguridad nacional y pública, tener un presidente, porque tiene el problema del Alzheimer, usted lo ha visto en Biden. No, uno puede tomar decisiones equivocadas porque el poder sea usurpado por gente que está detrás del presidente, que solamente es un mascarón. Si yo a los 80 años no voy a hacer política, yo me voy a dedicar a solamente a la cátedra o a escribir obras. Entonces usted le está dando seis características. ¿Por qué me tienen a mí que creer, hermanos? Yo no te estoy mintiendo, yo no soy Toledo, soy farsante, es economista, por decirte. Fernando es otro farsante, no es economista. Alan García no es doctor en Derecho, solamente es abogado. Nunca ha trabajado. Keiko Fujimori es una parásita, no tiene ningún grado, no es ni bachiller, ni magíster, ni doctora, nunca ha trabajado, toda la vida ha parasitado por su dinero. La universidad le pagaba a Montesino con cheques de
inteligencia, eso está probado. ¿Tiene quién, hermano? ¿Quién podría asumir? Antauro Humala no, pues, hermano. Es un asesino declarado por la Constitución, es un psicópata. Cualquier psiquiatra, cualquier psicólogo hace una pericia y lo descalifica, hermano. Tú no puedes dejar. Es más grave, es un drogadicto, con vicio y con peso, lo ha dicho en varias entrevistas públicas. Tú podrías dejar la salud mental de tus hijos en manos de un drogadicto, hermano, de un cocainómano. Yo creo que ninguno de ellos. Yo soy un hombre antidrogas. Yo soy un hombre que combate, digamos, ese tipo de prácticas. Y por lo tanto, ¿quién apoya a Antauro Humala? Pues un grupo de fascistas, ¿no? De gente que quiere llevarse en peso el país. Pero Así como está excluido en esta contienda. no se sabe. El jurado tiene que decidir cuando presente su candidatura. El jurado tiene la palabra. El jurado lo excluye, bueno, ya no puede, pues. Pero los que están invirtiendo ahí, los narcotraficantes, los mineros ilegales y toda esta gente, tienen que pensar dos veces dónde meten su plata, ¿no? Porque ellos van a invertir unos 50 millones de dólares en la campaña de Antauro Humala, pero ¿para qué? ¿Ah? Y si tachan su candidatura, porque la candidatura la van a tachar, eso se va adelante. Ahora, ¿quién decide eso? Evidentemente, pues, ¿ah? Bueno, lo que pasa, doctor, que no, ya no se puede creer en el jurado. Mire lo que ha pasado. Ponen un plazo para las afiliaciones a candidatos al gobierno regionales, a gobiernos municipales. La gente ha corrido, dijeron que iban a desaparecer los movimientos regionales, no, no el jurado, sino todo el Congreso y todo esto, ¿no? No solamente el jurado. Y ahora resulta que pueden invitar a los cabezas y muchos abandonaron sus movimientos regionales y se fueron a los partidos políticos. Uno, y siempre que hemos explicado esto aquí, decimos, en el Perú cualquier cosa puede pasar, ya ni sabemos. Tenemos que tener una práctica política correcta, pues, ¿no? Mire, en nuestro partido hemos depurado más de 15.000 fichas, las hemos eliminado. Hay gente que tenía doble militancia, hay gente oportunista que quería poner 100.000, 200.000, medio millón de dólares para la campaña. ¿Qué cosa querían? Querían representantes, querían congresistas, senadores. ¿Para qué? Para luego llegar al Congreso y de ahí hacer leyes para favorecer esos intereses. Entonces nosotros los hemos descartado sencillamente. No sirve al partido, no sirve al pueblo, no sirve a la patria. Buscan sus intereses personales, hacerse millonarios, usando, digamos, el logotipo de un partido. Nosotros no somos vientre de alquiler, hermano. Nos está costando trabajo, nos estamos demorando, ¿no? A buena hora porque estamos haciendo un trabajo, hermano, y no lo hago yo, lo hacemos todos, los militantes y líderes. Allá, por ejemplo, en Piura, César Ipanaqué, hermano, la doctora Elizabeth Novillo, que son líderes netos, hermano. Y ellos van a ser nuestros candidatos, el comité directivo está haciendo la propuesta, ¿no es cierto? Para que el pueblo tiene que decidir, nosotros proponemos al pueblo de Piura, de la región, estos son nuestros candidatos, ¿no es cierto? Porque creemos que es gente honesta, que gente que lidera y que puede representar, llevarte la voz de Piura, digamos, y yo sé que ellos no van a traicionar, porque son gente de pueblo, hermanos, son tus hermanos como yo. Yo no quiero enriquecerme, yo no quiero tener sueldo, yo no voy a cobrar sueldo de presidente de 40.000 soles. Hoy, hermano, los congresistas se están llevando 70.000 soles, un sueldo adicional más los bonos, gasto de representación, canasta y tarjeta, al igual que los ministros, 70.000 soles. Usted que es profesor en la universidad pública, ¿cuánto nos dan a nosotros? ¿Cuál es nuestra gratificación, nuestro aguinaldo? 300 soles. Hay una Sí. simetría total, ¿no es cierto? Una injusticia total. El del BCR se lleva 100.000 soles en el mes de diciembre, dos sueldos. 100.000 soles, ¿por qué? Por no hacer nada. Este señor no es, ni siquiera es economista. Solamente es bachiller en ciencias y es el amo y señor y dueño de la economía del Perú. Para que vean ustedes cómo el fujimorismo, hermano, domina este país. Domina, Acuña tiene el sector salud con ese pelele, con ese incapaz de ministro, hermano. Es su mandadero, su limpiasaco. ¿Cómo es posible que tenga el ministro de salud habiendo gente que tiene mucho más prestigio, mucho más capacidad? ¿Para qué? Para colocar a los médicos de su universidad César Vallejo, hermano, en los puestos claves. Eso es un tráfico, eso es nepotismo. Habiendo centenares de médicos, de especialistas en la ciencia de la salud, que podrían hacer una labor mucho más importante. Por eso te digo, hermano, esta es la diferencia fundamental. No hay otra alternativa, hermano.
El resto de candidatos son candidatos neoliberales, defienden este modelo, defienden la constitución fujimontesinista del año 93, que es la causante de la desgracia del Perú. Se han saqueado 450.000 millones de dólares. 6 presidentes procesados, condenados, corruptos. Hemos batido el récord mundial, hermano, en corrupción. Y tenemos una presidenta que va a ser condenada por los 59 muertos. Todo eso es producto de esa constitución delincuencial del año 93 y por eso no vamos a restituir, Doctor, vamos a doctor, restituir la constitución 79. ¿Para qué? Para tener gobernabilidad y empezar el proceso de industrialización del Perú, para crear 2 millones de empleos. Tenemos que tener estabilidad jurídica y eso solamente lo podemos tener con una constitución legítima, y de ahí convocaré, hermanos, a una asamblea constituyente para que el pueblo decida, porque el único que tiene el derecho de decidir acá no son las Fuerzas Armadas, no es el Tribunal Constitucional, que es poder constituido, no es el Congreso, no son esos 130 delincuentes, no son los ministros, no hay valor. El que decide acá su destino es el propio pueblo. Solo el pueblo salva al pueblo, el pueblo es dueño del poder, entiéndeme, hermano, con tu voto. Por eso te pido que nos apoyes esta propuesta de nuestro partido Poder Ciudadano. Está ahí César Ipanaquí, un hombre honesto, que está yendo de casa en casa, porque así tiene que ser, hermano. ¿Para qué? Para que nos apoyes con las últimas fichas que necesitamos. Yo te voy no te voy a prometer, yo lo voy a hacer, hermanos. Si yo soy elegido al día siguiente, el 29 de julio, yo voy a ir a la Unión y voy a hacer un proyecto especial, porque esta es mi especialidad. Así como usted es médico, sabe curar, yo soy un economista, especialista en proyectos de desarrollo eh, económico. Para mí es un caso muy simple el caso de la Unión, pero hay mucho delincuente, hay mucho ratero, hay mucho alcalde, regidor ratero que no puede hacer una obra, digamos, de agua, de desagüe, hermanos. Los chinos lo hacen en 2 días, hacen un proyecto de este tipo. doctor, ¿cómo el mensaje inicial con el que usted apareció, y yo lo conocí desde hace tiempo yo lo vengo siguiendo, es esa propuesta de retomar la Constitución del 79? Hace tiempo no hablamos de esto en las entrevistas. Hay que refrescarle a la gente en qué consiste y cómo lo va a hacer Ramón Ramírez Erazo de tener espacio en la política peruana y de tener la oportunidad de dirigir la nación. ¿Cómo haría esa acción con la que usted ha nacido como político? Bueno, no de ahora, lo he escuchado siempre. Mire, esa es la propuesta que nos diferencia de los 60 partidos políticos. Ahora, no es una cuestión subjetiva mía, ¿no? No, nosotros hemos analizado esto con 20 juristas de universidades de San Marcos, de Lima, Villarreal, para ver si esto es viable o no es viable. Porque si no fuera viable, no la voy a proponer, pues, ¿no es cierto? Yo soy un hombre muy racional. Mi pensamiento es un pensamiento estructurado sobre la base de la ciencia, de la racionalidad. El análisis es muy simple, te vas a dar cuenta, hermano. Esta constitución del año 79 fue producto del poder del pueblo para salir de una dictadura militar. El pueblo estaba oprimido el año 76, 75, 77 y hizo una suerte de protesta ciudadana masiva, huelgas, paros, más de 300 muertos para que se vayan los militares. Entonces el pueblo logró, hermanos, el pueblo logró a toda la Fuerza Armada, porque la Fuerza Armada tenía el poder, la aviación, la Marina y el Ejército tenía todo el poder en esos años. A los muchachos que quizás no habían nacido, les explico para que entiendan. O sea, nosotros estábamos bajo un régimen militar acá. Y yo le digo porque yo lo viví, yo era dirigente en San Marcos, en la Federación Universitaria, y nos movilizamos con los trabajadores. En esa época habían trabajadores, habían obreros en la avenida Venezuela, la avenida Argentina, con los profesionales, con los agricultores, con los comerciantes. Y logramos arrinconar al gobierno militar, y el gobierno militar tuvo que decirle al pueblo, un mensaje a la nación, que está bien, que nosotros regresamos a sus cuarteles y le devolvían el poder a los civiles, a nosotros. Pero lo tenían que hacer bajo una estructura jurídica. Tenía que haber una nueva constitución. Ahí es que se convoca la Asamblea Constituyente. No es como lo hizo Fujimori con un autogolpe. Fujimori, ese remedio, ese esperpento de la Carta del 93 fue producto de intereses económicos para robarse este país. El año 79 la Constitución fue una necesidad histórica y política, una salida política para darle democracia, ciudadanía al Perú.
Entonces se convocó a elecciones y el pueblo de forma libre eligió a los 100 constituyentes de los diferentes partidos. Eso no ocurrió en el 93, porque ahí se montó un fraude en Montesinos y el 55% de los constituyentes eran fujimoristas. Con eso le digo todo, es un fraude cantado. Y luego se hizo la constitución en base a lo que racionalmente se llama, ¿no es cierto?, un pacto político fundante, porque para reconstituir una sociedad se va a una asamblea constituyente. Entonces se hizo esa constitución en base al consenso de todas las fuerzas políticas, porque esa es la sociedad civil, esa es la sociedad política civilizada. Y se pusieron de acuerdo y se promulgó esa constitución del año 79. Los militares no estuvieron de acuerdo, la observaron, la rechazaron, pero los constituyentes de esa época tuvieron la hombría de enfrentarse a los militares. Y ellos impusieron la constitución del año 79 y Belaúnde del año 80 la ejecuta. Entonces, tiene un origen legítimo, un origen lícito, un origen democrático, es producto del consenso político. Eso ha estado vigente hasta el 5 de abril del año 92, donde Fujimori, sin ningún motivo, porque ya el terrorismo estaba terminado, sin ninguna justificación, porque no había ahí obstrucción del Congreso, el Congreso le había dado leyes delegadas para que gobierne como casi una dictadura. Pero acá los millonarios, los ricos querían robarse este país, no lo podían hacer con la Constitución 79. Entonces dieron el golpe de Estado el 5 de abril, así como lo quiso hacer Castillo. Y el 5 de abril del 92 entramos a la jungla, a la negación del Estado de Derecho. Entonces se ha vivido en una dictadura, esa constitución es absolutamente espuria, porque no tiene un origen legítimo, proviene de un delito. Y por lo tanto no tiene fuerza, ¿no es cierto?, vinculante desde el punto de vista constitucional. Y si se impone hoy es por una cuestión de la fuerza bruta, como dice Rousseau. Entonces, ¿qué hacemos? Pregunto, la Constitución, la Carta del 93 ha dado resultados, es una buena carta política. Si fuera una buena carta política, han pasado 34 años, seríamos un país desarrollado, un país sin pobreza. Tenemos 60% de pobreza, tenemos 80% de informalidad, los cuadros de anemia, los cuadros de salud pública, usted lo conoce mejor que yo, ¿no? El desempleo que está por niveles de 2 dígitos. Entonces le pregunto, ¿es una constitución que ha beneficiado a los 35 millones de peruanos? No, solamente a una élite que no pasa de 1.000 millonarios, de 1.000 corporaciones extranjeras. Los latifundistas de acá del norte, de Chiclayo, de Trujillo, de la costa de Uva, perdón, de la costa de Ica, que exportan uva. ¿A quién ha favorecido? A las grandes transnacionales, a los chilenos, a la Repsol, a las mineras. ¿Y el pueblo qué? El pueblo ha sido condenado a la política del chorro barato, 1.025 soles, que equivale a 740 soles. Ese es el salario real, no el 1.025. El pueblo tiene que trabajar 2, 3, 4. El hermano taxista hace 12, 14 horas, hermano, para poder llevar un pan a su casa. Entonces, pregunta, si no ha generado un desarrollo, ¿a quién enriquece esta constitución? Evidentemente a esa élite, a esa casta, ¿no es cierto? Entonces, jamás el país se va a industrializar, jamás va a desaparecer el desempleo va a seguir creciendo en el Perú. La salud va a estar en peor situación. La única posibilidad, entonces, hermanos, es anular esta carta porque no tiene ninguna legitimidad ni legalidad, restituir transitoriamente la carta de 1979 para empezar el proceso de industrialización, porque ese es un mandato constitucional que está en esa carta de Constitución 79, para que el país se descentralice, para generar salud para el pueblo gratuita, educación gratuita, universitaria, porque está en esa Constitución, para generar vivienda, hermano, vivienda a precios justos. Un departamento de 100 metros cuadrados no debe costar más de 40.000, 50.000 dólares. Hoy, ¿cuánto te cuesta? Te cuesta 500.000 dólares, porque ese es el negocio de las inmobiliarias, porque se han robado todas las playas de Lima, del norte chico, hermano, y del sur chico. Han lotizado esas playas, ¿no es cierto? ¿Para qué? Para ganar dinero. Ustedes están viendo con las grandes financieras las tasas de interés 80, 90, 100%, los costos que te cuesta un crédito. El hermano campesino no tiene acceso al crédito. Hoy, hermano, el campesino de la agricultura allá en Piura ha sufrido
ha sufrido la consecuencia de la sequía, ha perdido casi toda su cosecha, está casi quebrado. ¿Por qué el Estado, hermano, no interviene ahí? Le dio 65.000 millones, escucha bien, le regaló 65.000 millones de soles con el plan reactivo, hermano, a todos los millonarios que estaban quebrados, le regaló ese dinero con el cuento del COVID. Este asunto de la sequía es peor y el Estado tiene que darle créditos, hermano, darle apoyo al pequeño agricultor para que pueda reactivar su economía. Y no lo hacen, ¿por qué? Porque los gobiernos, hermanos, son gobiernos para los millonarios. Y si yo soy presidente, voy a hacer un plan especial allá en Piura para reactivar la agricultura y hacer las obras complementarias, los reservorios, irrigaciones, para que tengan créditos baratos y sobre todo vamos a generar mercados, hermano, para que no caigas en manos de los intermediarios. El Estado Bueno, te va a comprar tu cosecha para que puedas tú tener seguridad y no estar en incertidumbre que el intermediario te paga lo que le da la gana. Y bien. vamos a generar empleo, que es lo fundamental, hermano, porque cada año salen 300.000 jóvenes que no tienen futuro. Tus hijos no tienen futuro, tus hijas no tienen futuro. Entonces, esa va a ser mi primera preocupación. ¿Qué hacemos con los jóvenes? Hay que darles educación técnica, hay que darles educación industrial, hermano, porque se necesita. Estamos importando tecnología y técnicos del extranjero. Lo vamos a formar acá en el Perú, porque el Perú tiene que montar grandes complejos agroindustriales, grandes fábricas, hermano. ¿Se puede hacer eso? Claro que sí se puede hacer. ¿Qué es lo que falta? Decisión política, conocimiento, hermano. Porque si tú no conoces, si uno no sabe operar con láser, hermano, se va a operar con serrucho, con sierra, hermano. Estamos en la época de la carreta. Ahora se hacen operaciones con láser de otros países, ¿no? De manera digital. Y eso es bueno porque te elimina los costos. Un médico en Alemania, un médico en Japón te puede operar a ti que tienes un problema grave, hermano, sin necesidad que viajes a esos países. Pero para eso se necesita modificar la política de salud, se necesita modificar la política de seguridad ciudadana, hermano, en la cual estamos en estos momentos amenazados por toda esta banda de delincuentes transnacional. Eso es lo primero que voy a hacer. Voy a liquidar Bien, esa delincuencia transnacional. ¿Se bien. puede? Claro que se Doctor, puede. doctor, bueno, es cierto, pues la Constitución del 79 tiene, apenas tuvo una vigencia de 11 años, de 13 años, ¿no? Y la Constitución es algo que todavía cuesta que la población entienda lo dañino que ha significado esta Constitución. Tenía aquí un ingeniero de obras públicas que es muy común ahora. Tú haces un contrato con una empresa para un proyecto, no sé, de un colegio, de un establecimiento de salud, del servicio de alcantarillado. La Constitución del 79 no permitía las famosas adendas, ampliaciones, y la del 93 sí. Con la Constitución del 93 se permitieron cosas como, por ejemplo, los arbitrajes en la forma que se dan, con abusos donde siempre el Estado pierde y la empresa privada gana y nos entregan las obras como se les da la gana. Ahí tienes el costo elevado que tuvo el digamos, la carretera interoceánica, por ejemplo, ¿no? Eh, ¿Eso es así, doctor? O sea, hay variantes que permitieron justamente la corrupción, el abuso y todas estas cosas. Pero lógico, usted lo sintetiza bien. La Constitución del 93, fujimontesista, yo le digo delincuencial, porque fue hecha por los norteamericanos. Eso se hizo en Estados Unidos y luego se lo envió a Yoshiyama, que era presidente del CCD, para que solamente haga el formalismo de la votación. Esa es una constitución del saqueo, hermanos. Es una constitución de la corrupción, porque con esa constitución nosotros tenemos ahorita 100.000 millones de dólares en demandas en el CIADI. ¿Qué cosa es el CIADI? El CIADI es la justicia arbitral de la banca mundial, de la banca internacional, del Fondo Monetario. A nosotros todas las empresas con los contratos ley, por cualquier motivo nos demandan, como el caso de Odebrecht, que nos ha robado más de 50.000 millones de soles y tiene la frescura de habernos demandado a nosotros para que le paguemos 5.000 millones de dólares como supuesta indemnización. Entonces tenemos 100.000 millones de dólares de demanda que vamos a tener que pagar, porque si no la pagamos, nos embargan nuestras reservas, nuestras exportaciones ahí en Estados Unidos. Ese es el gran chantaje que tenemos nosotros.
y que está constitucionalizado por esa carta del 93. Eso es lo que ustedes no se dan cuenta. No tenemos reservas de oro. Entonces, eso está regulado por esa constitución a favor de las grandes transnacionales. Eso tenemos que liquidarlo porque eso no existe en la constitución del año 79. En la constitución del 79 se le da preferencia al empresario nacional. Los empresarios extranjeros, las transnacionales, tienen que someterse a la justicia nacional. Si hay un conflicto, se resuelve acá, no en Estados Unidos. Y por lo tanto, hermano, eso favorece la industrialización. No hay contratos ley con la Constitución 79, no hay CIADI, no hay indemnizaciones por debajo de la Y mesa, no hay le comento, doctor, la Bacus le reclama al Perú 1.619 millones de soles en impuestos que dice que no debió pagar y ha acudido al tribunal del CIADI también. para que usted vea que no solamente son los corruptos los de hoy, sino también son los evasores de impuestos. O sea, ¿por qué la Bacus, la que vende esa cerveza Cristal, Pilsen Callao, por qué no quiere pagar impuestos? ¿Por qué quiere que le devuelvan esa cantidad de dinero, más de 1.500 millones de dólares? ¿Por qué? Porque si yo pago impuestos, usted paga impuestos, el bodeguero paga impuestos, el pequeño agricultor paga impuestos, el ciudadano que come un chocolate, una galleta, un panetón, paga impuestos. ¿Por qué esta gente no quiere pagar impuestos? Porque tiene un sentido de la codicia, del lucro. Y para eso ellos saben, ¿no? Bueno, acá en el Perú puedo perder, digamos, cualquier demanda, pero allá los jueces son nuestros. ¿Por qué? Porque los jueces son abogados particulares, no jueces nombrados por el Estado. El Fondo Monetario designa al señor Alexander Panaqué como juez, le paga $100.000 por este caso. Evidentemente, ese árbitro nombrado, ese juez árbitro nombrado va a fallar a favor de la corporación. ¿Por qué? Porque el que va a pagar al final es el gobierno, es el pueblo. ¿Ya? Entonces han hecho un negociado, ya no, el negocio ahora ya no es hacer obras, oiga usted, el negocio es hacer contratos con el Estado, ¿no es cierto? A través de contratos ley, luego hacer las adendas para subir el precio los costos de la obra, y luego, digamos, tienen la frescura de si el Estado no le quiere pagar, digamos, te demandan por indemnización y dejan la obra inconclusa. A ellos no les interesa hacer la obra, porque te llevan al CIADI, ahí te van a cobrar la indemnización. Te pagaron la mitad de la obra y encima te van a cobrar una indemnización. Entonces, eso Bueno, tenemos que cortarlo. Eso tenemos que cortarlo así de raíz. es importante, doctor, explicarle esto a la gente. La gente, y no saben cuánto pierde el fisco. Y obviamente no va a haber dinero, se disminuye el capital para obras públicas, para hospitales, para colegios, para universidades, etcétera. Recordemos, por ejemplo, un caso emblemático y que quisiera que usted nos ilustre, doctor, el caso de la carretera interoceánica, ¿no? Recuerde que cuando se iba a firmar el contrato, cuando se hizo digamos, el estudio, había un contralor y que dijo, no, este contrato está duplicado en su precio, creo que era 400 millones de dólares. Lo habían promovido en 800 millones de dólares. Y lo que pasó, que justificaron que como varios pueblos del centro, del sur, pedían pase por ahí, ya se firmó el contrato por 800 y pico millones de dólares. Es ahí donde Toledo se lleva una coima que hoy lo tiene preso, ¿no? Finalmente, con todo este juego de adendas, de arbitrajes y todo esto, doctor y estimados oyentes, esa obra terminó costando alrededor de 2.400 millones, tres veces más de cómo se contrató y seis veces más de lo que estipulaba el Contralor en ese entonces. Y esta constitución lo permite. La constitución del 79 era donde tú hacías contrato y tú respetabas el costo, respetabas los plazos, y esto fue hecho para que nos aviven y nos siguen avivando, como decimos acá en Piura. Aquí hay un colegio, no, no, tengo una ampliación, hay un drain fluvial, no quiero una ampliación, un alcantarillado donde se van invirtiendo como 60 millones de soles, ampliación de nuevo. Esto lo podemos parar con Ramón Ramírez. Ilústrenos sobre eso, doctor. Eso es lo que voy a hacer, lo primero que voy a hacer.
Mire, parte de mi experiencia, yo he sido el número 2 en la Contraloría General de la República, pero lo que sucede pues es que ahí la interferencia política es muy grande. Yo hacía informes de responsabilidad contra ministros, directores de empresas, alcaldes, gobernadores, pero no tenía el poder de decisión, porque ahí al final intervenían los presidentes de la República para que cambien, ¿no es cierto?, esos informes, porque eso generaba responsabilidad penal. Entonces a mí cuando me pidieron que cambie, digamos, unos informes, yo me negué y presenté mi renuncia, porque sabía que eso, digamos, era totalmente ilegal, ¿no? Yo no podía convalidar ese tipo de actitudes. Entonces, el asunto es muy fácil, es muy simple de resolverlo. Se lo digo cómo. Apliquemos modalidades que se aplican en otros países, en Estados Unidos, en China, en Alemania. En Estados Unidos, en China, en Alemania, se fija un contrato, un plazo de un año. Si no se hace en un año la obra, el contratista, la empresa tiene responsabilidad frente al Estado, ¿no? Y tiene que dar una carta fianza que tiene que ser ejecutada. Ese plazo es improrrogable. Se prohíbe las adendas. Y esa obra se hace sin ningún problema. Luego los estudios se seleccionan a un buen postor y para eso hay que crear un centro, ¿no es cierto? Que tiene que estar en la oficina del primer ministro para que monitoree las diferentes obras públicas que se van a hacer. Esto es muy fácil, los ingenieros lo saben. Yo tengo hermanos que son ingenieros máster en este asunto, doctores en ingeniería, y me han explicado. Ahora todo se hace por la vía digital. Usted puede controlar los 20 ministerios, una obra del Ministerio de Justicia, una obra del Poder Judicial, un hospital del MINSA, puede controlar, digamos, los avances de una carretera, de una obra, de una planta, de una irrigación, lo puede hacer fácilmente, porque todo está digitalizado, todo tiene que ser transparente. Usted en ese centro, en ese comando técnico de gestión y supervisión y fiscalización pública, usted sabe cuánto ha avanzado una obra en Piura, por ejemplo, un hospital en Piura. Ya se le pagó más del 30% o 40 o 50% del presupuesto, debe tener un avance similar. Pero si ha hecho un avance de 10%, si la obra está parada, entonces ahí tiene que intervenir. ¿Ya? Entonces, el modelo chino, un hospital, usted sabe mejor que yo, los chinos en cuánto tiempo lo hacen. En una semana, un hospital de mediana No, tecnología. en el COVID hicieron un hospital de 1.000 camas en 7 días. Ya, entonces, eso es viable o estoy hablando yo cosas sin sentido? Eso es la experiencia internacional. Porque en China no hay coima. Y no es que yo quiera hablar bien de los chinos, sino sencillamente es lo que se ve. En Alemania idénticamente, en Japón idénticamente, en Singapur ni qué decirle. Porque si el alcalde, el regidor, el ministro mete la mano, inmediatamente se le destituye, se le procesa y se le aplica la pena de muerte y se acabó el asunto. Y la empresa que ha cometido ese delito, los gerentes se van a la cárcel, se le incauta, se le confisca todo su patrimonio. Y acá no va a ir al CIAD y no va a ir a pedir indemnización. ¿Sabe por qué? Porque al restablecer la Constitución del 79, automáticamente los más de 2.000 contratos ley que hay quedan sin efecto, ya por imperio de la ley. Porque nuestra, Doctor, ¿ya? permítame. Entonces, no, Eso, perdón, redondar la ya. idea. Entonces, ellos no pueden demandarnos a nosotros ante ningún tribunal internacional, no pueden pedir indemnizaciones. ¿Sabe por qué? Porque ellos contrataron a riesgo, se llama en derecho. Ellos cuando hicieron un contrato como Telefónica, es ilegal la venta de la refinería La Pampilla por 110 millones de dólares que le vendió Fujimori a los españoles de Rexol, es una venta totalmente ilegal. Eso se llama lesión, hubo una lesión. Esa refinería costaba 2.000 millones de dólares. ¿A cuánto se la regalaste? Se la regalaste a 110 millones de dólares. ¿Cuánto hemos perdido? Hemos perdido 1.890 millones de dólares. Lo mismo han querido hacer con la refinería de Talara. ¿Cuánto nos cuesta esta refinería de Talara? Más o menos 6.000 millones de dólares. ¿Qué cosa querían hacer con toda la campaña que han hecho acá en Lima? Con Canal 4, con todos los canales de televisión, el Grupo El Comercio. Querían que la refinería de La Pampilla se la pase, se privatice a un privado a 0 soles, como decían ellos, como chatarra, porque esa refinería no vale nada. Ya, fíjense, que le transfieran al privado y que el Estado asuma todas las deudas.
O sea, ellos sé que si hubiera prosperado esa opción, hoy día Rexol o cualquier otra transnacional tendría la propiedad de esa refinería de Talar. Nuevecita, 0 kilómetros con llave en mano. ¿Cuánto pagaban? Cero. ¿Por qué? Porque ellos lo que hacían era de traer en los estados financieros eso como pérdida y se la pasaban al Estado. Así se ha hecho el robo de las grandes empresas en el Perú. Y eso lo cortamos muy simple, lo cortamos restituyendo la Constitución de 79, automáticamente los 2000 y pico contratos ley quedan sin efecto. Y los grandes Bueno, empresarios van a someterse a la ley nacional. Así de simple. bien, bien, Eso no es vamos a tratar comunismo, eso no es comunismo. hacerle entender a la gente, de ilustrarle, ojalá en términos sencillos a la gente. ¿Qué pasa? Los años 90, ustedes saben que nos estábamos recuperando el terrorismo, ¿no? Entonces, de pronto las empresas extranjeras no querían invertir en el Perú y se les dio ciertas condiciones, ciertos beneficios para que inviertan. Pasaron los años y en la constitución política dejaron un candado económico ahí y dijeron, este contrato se mantiene vigente conforme a cómo fue estipulado al inicio. Y entonces ahí vienen, esos son los famosos contratos ley, y sobre lo cual no podemos reclamar. En otros países, muy bien, tú tienes una empresa minera, explotas el oro, el cobre, y si hay sobreganancia, tú me pagas y me dejas más para la nación. Sin embargo, eso no sucede en el Perú. No se puede revisar porque hay un contrato ley, un candado ahí, y miren ustedes, por donde pasó la mina en el país, dejó pobreza. Díganme, ¿qué mina, qué región minera ha quedado bien? Perfecto, podrían haber tenido un beneficio pasajero, pero no han quedado bien. Ahora, justamente cuando se tiene a la gran prensa controlada, los partidos políticos muy pocos se pronuncian respecto a eso. Tienen un marketing impresionante para mantenernos distraídos y no entender eso. De a poquitos a la población hay que hacerle entender que así se han manejado las cosas y que estamos envueltos en un problema. Perfecto, nos dicen indicadores macroeconómicos muy bien, pero a la gente no le llega la bonanza de las oportunidades que ha tenido el Perú. Doctor, ayúdenos en eso. Fíjese, doctor Ipanaque, usted dice una gran verdad. Esos contratos ley que están en el artículo 62 de esa carta maldita delincuencial del 93, tenemos que eliminarla con toda esa constitución. Tenemos que anularla, no pedir derogatoria no, no pedir modificaciones, porque la derogatoria, si derogamos esa constitución fujimontesista, vamos a reconocer que tuvo validez en alguna época, no. En este caso, procesalmente, constitucionalmente, lo que procede es la nulidad ixo iure por ser irrita. Eso ya se ha hecho en el Perú, o sea, no es un invento mío, hay que conocer el derecho. ¿Sabe cuándo se hizo esto? Cuando se recuperó Talara, la La Brea refinería. Pariñas. Así es. Ahí es el mismo fenómeno, ¿no? Desde el año 90 hasta el año de 1900, hasta el 9 de agosto de 1968, los norteamericanos de Talara era una suerte de Guantánamo, era una zona extraterritorial donde los norteamericanos tenían su ley. Ahí no entraban policías, no entraban jueces. Era una zona, digamos, exclusiva norteamericana. Pero lo más grave es que no pagaban impuestos. El petróleo lo sacaban de Talara, de los pozos, y se lo llevaban directamente a su país. No rendían cuentas. ¿Por qué? Porque alegaban que les había dado con un laudo y no pagaban ningún tipo de tributo. El 20, 30, 40, 50, 60, al igual que ahora, ¿no? La misma oligarquía, la mismo grupo financiero con la prensa, con el comercio y todo, la prensa, gran prensa del Perú, favorecían esos intereses. Entonces, se aplicó acá, ¿no? Ese laudo es legal, ese laudo que se firmó, habían pasado cerca de 50 años. Tiene legalidad, se debe aplicar, y en un informe de los juristas que mandaron al gobierno, al parlamento, declaró que ese laudo era totalmente ilegal porque no estaba previsto dentro del sistema legal.
Entonces se declaró la nulidad de ese laudo. Y al día siguiente, ¿no? El 9 de octubre de 1918 se nacionalizó, ¿no? La refinería, todos los campos petroleros, sin pagar un solo centavo. Porque si uno reconocía la validez del laudo, tenía que indemnizar. Así fue, vamos a hacer lo mismo con la constitución del año 93. La vamos a anular. Eso es como si no hubiese existido en nuestro sistema legal. Los contratos de ley entonces tienen que van a sobrevivir, claro que sí, pero que tienen que someterse a nuestro sistema constitucional, a nuestros jueces, como hay en Estados Unidos. ¿Usted cree que los contratos en Estados Unidos, millones de contratos, se someten al CIADI? Ninguno. Todos se van a la Corte Suprema de los Estados Unidos. Ahí se resuelve. ¿Usted cree que en Estados Unidos hay contrato de ley? No hay contrato de ley. Escúcheme bien, en Alemania, en los 190 países, no hay ningún contrato de ley. Ni en Chile de la época de Pinochet, ni en Argentina de Milei, no hay contrato de ley, hermano. Ese es el más grande robo, el más grande fraude que se cometió por estos delincuentes fujimoristas para robarte a ti, hermano, tu dinero. Los contratos de ley son un engendro, hermano, fujimontesinista para robarse el país. 450.000 millones de dólares que nos han robado durante 34 años. En Estados Unidos, si un contrato tiene vicio, entonces la Suprema lo anula o la direcciona como ellos crean conveniente. Le estoy dando un caso reciente, el caso de TikTok. TikTok, el gobierno le ha dicho, el Congreso le ha dicho que vendan esa empresa un contrato firmado con el Estado norteamericano. No les conviene a ellos por su seguridad, entonces le dice vendan a norteamericanos esas acciones. Lo han hecho con Google, lo han hecho con Amazon, lo han hecho con las petroleras. Oiga, y los contratos de ley en Estados Unidos, eso no existe, es una mentira. Y le van a decir, y la seguridad jurídica y las inversiones, eso es mentira. Eso es absolutamente falso. Porque el inversionista, haya contrato de ley o no haya, digamos, va a seguir invirtiendo porque quiere ganar dinero. Y tan cierto es esto que el año 90, lo de la economía del año 90 que lo dejó García, tenía una solución mucho más racional que la que aplicó el Fumicó, que aplicó Fujimori. ¿Por qué? Porque ese Fumicó fue impuesto por el Fondo Monetario para privatizar, para que ellos le paguen los intereses de lo que supuestamente le debía a la gran banca. Entonces, como no había plata en esos momentos, digo, vendan todas sus empresas públicas y nos pagan con eso. Ese fue el negocio. Y de ahí cobraron una comisión. Entonces Mire, la pregunta es simple en este aspecto. Si nosotros anulamos la Constitución del 93, se van a ir los inversionistas, se van a ir las empresas, no se van a ir ninguna. Y la prueba es la siguiente, ¿ya? La prueba es la siguiente para que vean que no estoy mintiendo. La Saur de Perú Copper Corporation, que tiene Toquepala, Cuajone y todas las minas de cobre del sur, que más o menos al año tiene ingresos por cerca de 10 mil millones de dólares, está en el Perú desde el año de 1950, la época de Odría. Ha invertido, reinvertido lo que nos ha robado acá en esa zona. Ha contaminado los valles. Pregunta, cuando se dio el golpe de Estado de Velasco Alvarado, ¿qué? Los gringos se fueron, se llevaron su empresa, no, siguieron haciendo negocios. Y el año 69 el gobierno militar le dio la concesión de Cuajón. O sea, eso de que se van los inversionistas, mentira, no se va a ir ninguno. Rexona más se va a bien, doctor, me da la impresión de que si entra un gobierno transparente van a venir más inversionistas, porque ahorita no, tal como están es un terreno para empresas deshonestas, no, mafiosas, y sí hay empresas en el mundo honestas. Lo que usted decía de China, en China hay pena de muerte. Funcionario que comete delito, lo matan. así Y es. creo que van dos muertos por No, ya corrupción. más de 100 ahí se han ejecutado, bien simple, pues. Esa Ah, gente, bueno, hay más de 100. Bueno, yo tenía conocimiento de dos, de pronto no me enteré, pero hasta el año que sabía, yo dije, a lo desde mejor la no, época pero de la Constitución China del año 80, más de 100 muertos se han más de 100 ejecutado. muertos, imagínense ya. O sea, ¿qué pasa? Imagínense si se aplicara ese concepto en el país. No pasa nada. Si acá usted, Dina Boluarte, le aplicó la pena de muerte a 69 hermanos acá en el sur en diciembre del año 2021, le pregunto, ¿esos hermanos que han muerto en Puno, en Arequipa, en Ayacucho, han sido sometidos a un debido proceso?
Se le ha dado Sí. derecho de defensa. Disculpe usted, muchos hablan de que no hay derecho. Se les ha dado, se les ha liquidado sin juicio alguno ahí. Esa es pena de muerte, pues. Todos los días usted es médico. ¿Cuántos abortos se practican en el Perú? Eso es pena de muerte, aplicable a un ser nonato que tiene el vientre de una madre. ¿Eso no es pena de muerte? Le pregunto a usted lo que hacen todos los días los delincuentes. Acá en el Perú, en Lima, en Piura, en Trujillo. Sale usted de su consultorio y le meten un balazo en la cabeza. ¿Eso no es pena de muerte? Sin proceso, sin juicio, sin abogado. Todos los días te aplican la pena de muerte, pero eso la invisibilizan. Y le dicen a la gente, la asustan, no, que si va a haber pena de muerte, va a haber error judicial, se puede equivocar. Mentira, eso es mentira. La pena de muerte existe en nuestra constitución histórica. Lo único que vamos a hacer es ampliar los supuestos. Ahorita hay pena de muerte para los casos de delito de terrorismo, traición a la patria, y vamos a agregar 4 supuestos más, ¿no? Por ejemplo, el caso que voy a proponer yo, el caso de violación de menores de los pederastas, pena de muerte. En el caso de grave corrupción, pena de muerte, ¿ya? Y otros casos, puede ser por narcotráfico, 4 casos más. Bueno, Entonces, ¿cómo esto se va a arreglar? Se va a arreglar pues, sencillamente porque el Estado va a tener un rol intuitivo ahí, porque el Estado tiene que defender a la sociedad. Usted ve en los noticieros, hay una sarta de abogados ahí, de delincuentes corruptos, es un grupete, ¿no es cierto?, que vive de la corrupción, de 15 abogados que salen en todos los canales. Son ultragarantistas, salen a defender los derechos de los delincuentes, el debido proceso, el derecho de defensa, que tienen que citar al abogado, y patatí, patata. Pregunto, ¿y quién defiende los intereses de la víctima? ¿Quién defiende los intereses de la agraviada? ¿Quién defiende los intereses del Estado cuando te roban en un municipio el presupuesto? ¿Quién? No, porque esos delincuentes pues comparten los robos, ¿no? Que hacen estos ministros, congresistas, parlamentarios, ministros, todos comparten esos dineros sucios, porque ellos hacen su costo-beneficio. Bueno, yo me robo 50 millones de soles de los presupuestos del municipio, para mi gasto legal le doy 1 millón de soles a los abogados, listo. Ese abogado que no declara el honorario, no gira factura, es un evasor, pero es un miserable que luego va a los canales de televisión a defender a sus patrocinados, en defensa de la legalidad, del debido proceso, de los derechos humanos. Entonces, eso hay que desenmascararlo, hermano. No, eh, las penas tienen que ser duras, tienen que ser ejemplares, tienen que ser certeras, rápidas, sumarísimas. Y esto se va a arreglar, no hay otra posibilidad. Usted conoce mejor que yo, psicológicamente, un sujeto, un psicópata, un asesino serial que mata hoy, mañana, pasado, ese sujeto no es regenerable, no es redactable. Así va a morir. Y su bueno, personalidad es increyendo para la violencia. Bueno, mm, entonces, permítanme un mensaje final que tengo que quitar clase. Yo vivo de mi trabajo, hermanos. ¿Ya? Yo vivo de mi trabajo, trabajo 12 horas en la universidad y en grupo de investigación. A todos los hermanos de la Unión y de Piura, hermanos. Tú agricultor, hermano, tú pescador, tú comerciante, tú ama de casa, tú taxista, hermano, tú artesano, tú desempleado, hermano, que estás ahí sentado sin futuro, tú estudiante, hermano, que estás ahí por las calles. Yo te prometo y te aseguro que lo que te digo, hermano, lo voy a cumplir. Yo he sido un hombre como tú, a los 15 años, vendedor ambulante, pero por mi responsabilidad, por mi disciplina, hermano, logré salir adelante, me hice de un patrimonio trabajando. Yo vivo lo que yo quiero, hermano, porque la vida es temporal, la vida no es indefinida. Yo quiero demostrarles a ustedes que se puede hacer un gobierno honesto, un gobierno limpio. Yo voy a informarles a ustedes, yo solamente voy a obedecer al pueblo. Yo no voy a obedecer a los congresistas ni a los militares, hermano. Entonces te digo a ti, hermanos, vamos a hacer realidad el proyecto piloto para la Unión, hermano, agua y desagüe. Vamos a generar centros fabriles, vamos a modernizar la agricultura, vamos a asegurarle la provisión de agua, vamos a darle créditos a los pequeños agricultores, vamos a construir mercados modernos para que puedan ustedes vivir como gente, hospitales, hermanos, para que tengan atención gratuita con medicinas, educación gratuita universitaria para que tus hijos sean médicos, abogados, abogados no, médicos, economistas, porque la abogacía es yo te lo digo con conocimiento de causa, es una profesión que tiene que desaparecer con la inteligencia artificial. Y es mucho mejor porque no va a haber corrupción. No puedes corromper a un robot. La corrupción está dirigida a seres humanos.
Y en este caso, cuando la justicia es predictiva a través de tecnología, es menos corruptible. Para las amas de casa vamos a tener apoyo, vamos a comprar los productos a precios justos, hermano. A los ambulantes, a mis hermanos ambulantes. Yo soy ambulante. O sea, que a mí no me puede venir con cuentos, hermano. Yo he vendido en el piso, en la vereda, a pleno sol. Me he peleado con los municipales, hermano. Te estoy hablando con el corazón, hermano, con la verdad. Tienes que creerme, tienes que confiar en mí. No tienes alternativa. Si tú votas por otro miserable, vas a prolongar por 50, 100 años más tu miseria, tu pobreza. Tus hijos no van a tener futuro. Yo te garantizo, si soy presidente, tus hijos van a ser como yo, hermano. Van a tener las profesiones y la posibilidad de tener un patrimonio, porque lo he hecho yo. Por eso que es realizable, esto no es un cuento. Yo trabajo de los 15 años, más de 50 años de trabajo ininterrumpido, y me he hecho un patrimonio que ya lo distribuí, porque uno tiene que vivir de manera ordenada. ¿Ya? No puedes dejar a tu familia en la incertidumbre, tienes que repartir antes de morir en un testamento, aunque sea a mano de puño y letra. No tienes necesidad de ir a un notario, pero tú repartes tus bienes en vida. Y en tu familia todos felices, todos tranquilos, porque saben que cuando uno se va, todo está distribuido y nadie tiene que pelearse por una vaca, por un carro, por una casa. Hermanos, este es el mensaje final. Ahí están nuestros líderes, hermanos, están nuestros dirigentes en Piura. César Ipanaqué, Elisa Novillo y todos los dirigentes, hermanos del partido. Van a ir a terminar de recolectar las fichas. Te pido que nos apoyes, hermano, confía en mí. Yo no te ofrezco dinero, no te ofrezco mentiras. Yo te ofrezco la verdad, te ofrezco trabajar gratis para ti, hermano, para que puedas salir de la miseria, del atraso, del abandono y tengas una vida digna, porque eso es lo que te mereces. Soy un humanista radical y para mí la razón de ser de la vida, de la existencia, es el ser humano, no es el dinero, no es el lucro, no es la libre competencia, no es el libre mercado, no, hermano, no es la ganancia, eso es secundario. Es el ser humano, es un ser solidario. Todos los domingos a las 7 de la noche transmito lo poco que sea a ustedes para que puedan aprender. Si llego a ser presidente, de lunes a viernes yo voy a salir a hablarle al pueblo, a explicarle, porque yo soy un docente, soy un profesor universitario. Yo quiero que ustedes entiendan que no voy a robar, hermano, y si alguien me mete la mano, así sea mi hermano, mi pariente, lo que sea, mi sobrino, yo mismo lo voy a denunciar y lo voy a meter a la cárcel. Eso lo sabe mi familia. ¿Ya? Muchas gracias. Bueno, gracias. Bueno, un Muchas gusto hablar con gracias, usted. doctor Cuando Ipanaque. guste.